Nos acompaña el ex gobernador regional de Ica, el señor Fernando Silloniz, y el señor Edgar Villanueva, quien ha sido 2 veces alcalde de Andahuaylas y congresista de la República. Así que vamos a hablar de su región. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy día liberaron, empezamos con el señor Villanueva, hoy día liberaron al líder de la comunidad de Fuerabamba. Esperemos que también al señor Edson Vargas lo hayan liberado, le hayan levantado la orden de detención, pero también dijeron que si no liberaban a los asesores, este diálogo no iba a existir. ¿Ese es el camino al diálogo o es una muestra de debilidad del gobierno? Bueno, yo entiendo que incluso por un pacto internacional 169 de la OIT, podría haberse articulado muy bien por parte de la defensa del señor Rojas, Gregorio Rojas, desde el comienzo, que él no debía estar detenido. Porque en el artículo 10, inciso numeral 2 de ese pacto, dice claramente que en caso de que algún indígena, por razones de conflicto, tuviera algún proceso penal, los jueces deberían preferir darle diversas restricciones, pero no ponerlo en la cárcel. Entonces, yo no sé si articularon bien o no los abogados. Yo les cuento como anécdota, el día de ayer que estuve en otro medio, hice este señalamiento, mostré la norma que existe, ¿no? Y que ha sido suscrita por el Perú. Correcto. Y por ende tiene valor legal en el Perú, y el artículo dice claramente esto. Al rato me llamó el abogado, a quien no conozco, pero me llamó y me dijo que por favor le pudiera pasar los datos, y le di. Supongo que en el proceso del día de ayer haya también planteado esto. Entonces, de raíz, digo, desde el punto de vista legal, el señor podía estar fuera con restricciones. Entonces, ¿es debilidad del gobierno? No es debilidad del gobierno, porque esto no le atañe al gobierno, este es un problema del Poder Judicial. Además, el día de mañana se cumplen los 10 días que establece la ley para tener este tipo de detención. Por tanto, creo que la Fiscalía ha obrado conforme a ley, y creo que el señor está libre en razón de eso, es decir, el tema del proceso. Sin embargo, ya en el campo social hay que entender que esto tiene sus dificultades. Los campesinos, y lo sé de fuentes incluso directas de Cotabambas, han señalado que si no están libres también sus asesores, en efecto, no van a levantar la medida de lucha. Pero esto no está pues dentro de la mano del gobierno, y menos con las imputaciones graves que hay sobre los hermanos Chávez, sobre los abogados. Entonces, creo que sí sería una enorme debilidad más bien del Poder Judicial si resolviera en contrario, ¿no? Sí. En todo caso, lo que sí es que se abre la puerta para el diálogo. Okay. Ya está el presidente y habrá que esperar que las autoridades tomen las medidas correspondientes y se abre el diálogo para resolver de una vez por todas este tema que está poniendo en peligro la economía del país y con mayor razón la economía de mi departamento, es decir, de mi región, y las perspectivas de mi departamento. Ya estamos perdiendo 30 millones de regalías por este problema y vamos a perder más regalías y seguramente que el canon. Si matamos la gallina y los huevos de oro, discúlpeme, esto sería gravísimo para el país, no solo por un punto de PBI, sino por la pobreza que hay en la población. Ingeniero Silloniz, comparte la visión, cree que, bueno, qué coincidencia, ¿no? Pide toda la comunidad, sale así, se interrumpe el diálogo, le apedrean a los ministros y sale Gregorio Rojas. O sea, hay coincidencias también acá. Bueno, unas infelices coincidencias, ¿no? De repente, desde el punto de vista legal, no procede la detención. Lo que yo no entiendo es cómo el Estado permite un bloqueo de carretera nacional. Eso es lo que no concibo, ¿no? Y esto viene ocurriendo desde hace varios días atrás. Y no creo que solo hayan cometido el delito las 3 personas, creo que están detenidas, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que han cometido un delito flagrante, ¿no? Que es el de bloqueo de carreteras. Yo sí hubiera esperado del Estado a ese respecto, ¿no? Una actitud mucho más firme, mucho más legal,
mucho más justa, ¿no? Ahora, Porque ¿cómo salimos de este entrampamiento de que ahora sean los abogados los que tengan que salir para retomar el diálogo? Si no, esto van 52, serán 60, 80 días. bueno, realmente estamos en un problemón, ¿no? En un problemón, y esto ha degenerado, pues, ¿no? Esto nunca debió llegar a estos extremos. Yo tengo una extraordinaria experiencia de diálogo con Huancavelica, en un momento donde también había mucha desconfianza, mucha agresividad, mucho insulto. Eso. ¿Cómo se recupera la confianza cuando ya se perdió? Cuando ya pasaron estas cosas, cuando cambiaron el estudio de impacto ambiental, cuando cambiaron las reglas de juego. Realmente estamos en un problemón. Yo no hubiera permitido que se llegue a estos extremos. En el caso de Apurímac, me consta, la gente de Apurímac es estupenda, es gente muy buena, inteligente, sensata, y realmente se ha llegado a un momento muy, muy difícil. Conforme transcurran los días y se hagan más evidentes las violaciones a los derechos de las personas de libre tránsito y de las empresas de operar, de los trabajadores de la mina a trabajar y ganar su sustento. Esto se está complicando mucho más allá de la cuenta, y cada vez más la solución es más traumática, ¿no? Seguramente alguna intervención militar, sabe Dios, pero esto se ha llevado a extremos que jamás debimos haber llegado. Doctor Villanueva, usted conoce la zona. Yo he estado también ahí por Chalhuahuacho alguna vez. Y la gente de Fuerabamba, la gente de las zonas de la influencia de las Bambas, no es gente ni agresiva, no es gente violenta. Esto era gente que quería la mina. ¿En qué momento se quiebra? ¿En qué momento se cambian las acciones, las actitudes, los comportamientos? Mire, esto tiene una historia. Voy a tratar de ser muy sintético. Cuando yo estuve en el Congreso, en 2001, el periodo de 2001 a 2006, Proinversión puso en valor esta mina. Es decir, puso para poder estudiar y licitar esta mina, que es una mina además que pertenecía a la Cerro de Pasco Corporation y que por efectos de la expropiación de Velasco pasó a manos de Centro Imperio. Es en ese momento que empezamos a pergeñar y a discutir, yo como fiscalizador del Congreso y por supuesto Proinversión como la entidad del Estado para poder llevar adelante este proceso. A decir verdad, no fue fácil. Tuvimos que poner condiciones incluso desde el punto de vista de la fiscalización en las bases de licitación. Por ejemplo, el 3% de regalías flat, que no había, porque no hay ley, no había en ese tiempo ley de regalías. 2, la necesidad de la consulta previa, que tampoco había en ese tiempo. 3, el tema de que la mitad de lo que resultara de la licitación, cuya base era 40 millones de dólares, pase a Apurímac, o sea, la resultante. ¿Qué resultó? Se pusieron esas bases, pero luego Proinversión no pudo ejecutar la consulta porque no había ley tampoco. ¿Qué hicimos en el Congreso? Yo era vicepresidente. Lo que hicimos fue convocar a las comunidades, a los alcaldes, a un evento enorme en el Congreso para saber cuáles eran sus problemas y si había posibilidad de viabilizarlo o no, porque ya el 85% estaba en contra de la mina. Amenazaron a las autoridades, había movilizaciones, teníamos a Coracami, a Conacami, a todos los antimineros, a todos los post-extractivistas para impedir la mina. Y resulta que cuando en ese evento empezamos a discutir y explicar los temas desde el punto de vista técnico, legal, social, los comuneros nos pidieron, a mí que era vicepresidente y dirigía esa reunión, que nos traslademos a Cotabambas y hiciéramos la consulta en las comunidades. Sin ley de consulta, nos fuimos gracias a que existía esta herramienta internacional de la OIT, que dice que debe haber consulta previa y que el Estado había firmado en 95. Y es así como nos movilizamos. Y permítame hacer un homenaje a 25 personas que desde Andahuayla, Sabancay y otras 5 de Cotabambas, estudiantes, profesores, se movilizaron para escuchar a las comunidades. La consigna no era imponer, nuestra consigna era decirles, preguntarles, ¿en qué condiciones creen ustedes que podría factibilizarse esta posibilidad de riqueza para el país?
Y en efecto, de esa consulta salieron 17 condiciones. Son 17 condiciones del pueblo, así se llamó. Los distritos, las comunidades se pronunciaron y llegamos a una asamblea de 9.000 campesinos en Fuerabamba, que fue fenomenal. Y delante de los campesinos, aprobando por los campesinos punto por punto, le entregamos estas 17 condiciones al señor René Cornejo. El señor Cornejo se puso en una situación muy difícil, ¿sabe por qué? Porque meses antes ya él había enviado la base de licitación a las compañías internacionales. ¿Cuál fue la salida? Le propusimos que pusiera una adenda. Por eso que hay una adenda y el famoso punto K. El punto K es la adenda donde están las 17 condiciones en la base de licitación, que fueron licitadas esas condiciones, que ganó Estrata con 121 millones de dólares, por eso que la mitad se fue a Fosbank, a un fondo social para Cotabambas, y finalmente ¿en qué terminó? En el olvido total del Estado. Entonces, la responsabilidad del conflicto actual es del cambio de la empresa. Estrata dejó de operar la mina, lo vendió a Glencore. Glencore entró MMG de China y no tiene esas políticas pues de solución de conflictos. Es un tema de política, no, es más de fondo. Es un tema de desentendimiento cultural, que acá no tenemos la visión de lo que pasa en los Andes. Es un problema de los gobiernos, de lo que ha pasado la vez pasada con el cambio del estudio de impacto ambiental y todo este mecanismo. Seguramente hay muchos componentes. Sin embargo, hay un tema central, el incumplimiento. Claro. El gobierno central, el Estado, desde el 2004-2005 que se le entregó la mina a Estrata, de los 10 puntos, de las 10 condiciones que le correspondía asumir, que tenía que ver con escuela, salud, etc., no hizo nada. La empresa se desarrolló a la libre y tampoco cumplió con varias partes, hay que decirlo con claridad. Eso ha generado un resentimiento, todo esto es una carga que se arrastra, entonces ahí hay una desilusión, les digo con claridad. Esas 25 personas de Andahuayla, jóvenes profesionales que fueron, generaron esas ilusiones y los campesinos y nuestros hermanos tuvieron esas ilusiones. Ahora, luego vino los otros problemas, el cambio de, por ejemplo, de propietario. Pero digamos las cosas con claridad para que no se... Porque acá se habla de muchas cosas sin conocer, francamente. Escucho muchos opinólogos sin tener conocimiento de la cosa. Me voy a decir con claridad. Estrata, una empresa suiza que ganó la licitación, efectuó el proceso de exploración, luego pasó a la etapa de la construcción y en ese camino Glencore, que es otra empresa internacional mundial, compró, se fusionó teóricamente con Estrata y pasó a ser prácticamente propietaria. Es cuando Glencore, que es una compañía enorme mundial, toma las Bambas, que los chinos empiezan a presionar internacionalmente porque consideraban que había una especie de oligopolio o monopolio ahí que podía poner en peligro el abastecimiento del cobre. ¿Qué hacen los chinos? Presionan para que Glencore venda. Y el Glencore decide vender, pero para vender tiene un grave problema, porque resulta que las Bambas estaban maridado con Antapacay, que está en el Cusco. Y que producto de ese maridaje entre estas dos empresas que pertenecían a Glencore, iba a haber el mineroducto. Esa era la razón del mineroducto. ¿Por qué? Porque les salía el cobre por el mineroducto, llegaba a Antapacay y de ahí se llevaba a matar. ¿Y qué pasó? Glencore tuvo que decidir separar a esto porque solo vendía la Bamba. Y por ende ya no era posible el mineroducto. Razón por la cual plantean la necesidad de la carretera. Yo, ya siendo ciudadano, hablaba en todos los medios de mi tierra, diciéndole, planteen el tren. Cambiando la regla de juego, Así es. Entonces, pero cuidado. Sí. Entonces, hay que decir con claridad que no es los chinos, no son los chinos para decir con la verdad, no son ellos los que cambian el estudio de impacto ambiental, lo cambia Glencore. Los chinos lo compran ya con ese cambio, ya eliminado el mineroducto. Correcto. Entonces ahí creo que podemos entender mejor las cosas, ¿no? A ver, hemos visto que el gobernador regional de Apurímac y las autoridades, los consejeros, ya están del lado de la comunidad, ¿no? Están aceptando los reclamos de la comunidad. ¿Qué rol debe jugar la autoridad regional en este momento? ¿Debe ponerse de lado? ¿Debe tomar una posición? ¿O debe ser más bien el promotor de este diálogo, de esta solución del conflicto? No, realmente los gobiernos regionales
no tenemos mucha injerencia en las decisiones de estudios de impacto ambiental y la parte formal de gestión minera, ¿no?, que la ve el Ministerio de Energía y Minas. Pero sí puede ser una persona, ¿no?, que respalde el diálogo y que por supuesto busque una solución armoniosa. Nosotros en ICA hicimos algo parecido con Marcobre, sin tener ninguna injerencia en los detalles de la inversión minera, pero simplemente como peruanos, como iqueños, respaldábamos una inversión tan importante como Mina Justa en Marcobre. Y toda la zona de Nazca, yo creo, ¿no?, que ese es sí, el rol del gobernador regional de Apurímac, ¿no? Simplemente desear lo mejor para ambas partes. ¿Y para usted cuál es la salida del conflicto? ¿Por dónde hay que agarrarlo? No, ahora creo que hemos llegado a un punto donde la ley se tiene que imponer con su en justa medida, ¿no? ¿Qué significa eso? Justa medida es... Que vaya a las Fuerzas Armadas y libere yo creo que la policía tiene que poner orden, ¿no? Yo creo que la carretera se tiene que desbloquear y el Estado tiene que asumir su responsabilidad en no haber cumplido con los acuerdos. El Estado es un pésimo gestor de acuerdos. Realmente yo estoy muy decepcionado de la burocracia peruana, ¿no? La rotación de autoridades es muy frecuente en el Perú y eso hace que muchos acuerden cualquier cosa e incumplan. El que incumple es el Estado, ¿no? Esto es pues una llamada de atención a esta rotación tan frecuente de funcionarios, empezando por ministros, ¿no? Sí. Ministros que cambian a cada rato y, por supuesto, las comunidades sí son permanentes. La reconstrucción, tercer cambio y no reconstruye nada. No pasa nada, ¿no? Entonces, es muy complicado. ¿Qué acuerdos hace la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ya que usted toca el tema, con respecto a las regiones, y ahora entra uno nuevo y de repente los acuerdos del anterior no son viables? O simplemente el Estado es tan ineficiente, porque es muy ineficiente, además muy corrupto, el Estado es muy corrupto, con excepciones por supuesto, sí, claro, que nunca es capaz de cumplir sus compromisos con las comunidades, ¿no? El hecho de que haya precariedad en todo lo que es agua potable, en lo que es servicios urbanos, es un fracaso del Estado. Los recursos han existido. Esa gestión que hicieron la gente de Apurímac, que es fantástica, el 3% de la venta bruta, es una condición privilegiada, de manera que la minería le generó rentas desde el día 1, no el canon, que es una participación de las utilidades, sí, y cuando uno inicia una operación las utilidades tardan en llegar. Aquí se logró una renta muy cuantiosa desde el día 1 y ha sido el Estado el que administró esa renta y fracasó. Me refiero al gobierno central y por supuesto sí, alcaldes locales y gente del Estado que doctor fracasó. Villanueva, ¿coincide que la salida es por recuperar primero el principio de autoridad? ¿O no, ese no es el camino? Mejor hay que sentarnos y que se pasen los días mientras nos ponemos de acuerdo. A ver, si nos ponemos de acuerdo en lo siguiente. Usted dice que las demandas, ¿no? ¿Qué hacer ante las demandas? Primero, señalemos bien, este es un tema puntual. Aquí hay una exigencia de dinero. Acá no hay demandas, acá no hay temas de ambiente, acá no hay tema de producción, acá no hay tema de empleo. Eso está más bien en esas 17 condiciones que no se han cumplido. Aquí hay un tema central. Señor, quiero que me paguen por una vía de paso. Ese es todo el tema. Miren ustedes, una arista, ¿cómo puede poner en riesgo? Claro. Una enorme, no solo inversión, sino unas posibilidades de desarrollo de nuestro pueblo. Apurímac ha recibido 700 millones por una pretensión de esa naturaleza no se puede bloquear una carretera. Ese es mi punto, ¿no? Allá, muy bien. ¿Quién dejó que se bloquee la carretera 50 y tantos días? Claro. Ese es un problema de gestión política. Claro, de acuerdo. Hay un viceministerio de gobernanza. Claro. ¿Se entiende lo que es gobernanza? Es buscar la horizontalidad en el trato con la gente y llegar a arreglos. Pero acá han habido cosas raras, hay que decirlo con toda transparencia. Esos señores asesores no era novedad que estaban haciendo esto, impulsando esto.
Ellos han hecho en varias comunidades, yo soy testigo porque yo como apurimeño recorro esas zonas y me comunican que habían cartas pidiendo 100 millones, pidiendo 150 millones. En el caso de Fuerabamba pidieron 500 millones. Pero eso es normal, las comunidades siempre han pedido bastante. Perdón, no. Pero el tema es que no es normal que pedían que les haga la escuela, el colegio, etc. No, están pidiendo para su bolsillo, para repartirse el dinero. Entonces, ahí la empresa se cerró y dijo que no iba a dar un centavo. El Estado es muy mal articulador a partir del Ministerio de Transporte, y hay que decir eso, porque el Ministerio de Transporte fue el encargado de manejar eso. Fue fracasando. Y entra, y mal también, el Viceministerio de Gobernanza. Pero ahora hemos llegado a un punto ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Mire usted, ya la empresa ha cedido. Al comienzo dijo, bueno, no voy a dar nada. Luego, ante obviamente las evidencias y las cosas, hay que dar una salida dialogada. Dijeron en el mes de febrero que iban a dar 1.900.000. Bien o mal, ya no damos para juzgar. La comunidad se negó, pedían 100 millones, empezaron a rebajar. Ahora en marzo la empresa ofreció 10 millones. Y el Ministerio de Transporte, eso sí es legal, el Ministerio de Transporte ha dicho que su cálculo es darles 3.400.000 por haber usado la vía, y porque todo esto tiene que ver con la empresa, hay que ser justos. La empresa también ha ampliado esa trocha carrozable que existía. Entonces, si se es justo, hay que entrar a un término medio. ¿Para qué buscar la sangre? Es verdad, ya se cometieron errores, el gobierno no impuso lo que tenía que imponer, y a estas alturas derramar sangre sería terrible. Ese punto medio es un diálogo, entonces hay que darle plata a la gente. Un momento, no, hay que darle lo que ya se ofreció, lo que ya está en la mesa. ¿Para qué corremos riesgo de matar gente, de tener gente, generar mayor problema? En política también hay que ser prácticos. Ya están los compromisos. ¿Qué hay que hacer? Avanzar en esos compromisos a través de un diálogo. Que tiene que haber una comisión mediadora. Pero la gente de repente pide pues el dinero porque si el Estado no va a cumplir nada, entonces ¿para qué? A ver, un momentito. Es verdad, el Estado tiene graves problemas para cumplir. La empresa no creo. Es una empresa seria, con todos los problemas que tiene. Sin embargo, para mí el problema es el futuro. Si no resolvemos este tema mañana, pasado, tenemos problemas. Que haya mediadores, que los haya, pero que sean eficaces y rápidos, porque tampoco se puede esperar más. Mire usted, y a la empresa, y además las alarmas se han prendido a nivel internacional. ¿Sabe por qué? Porque se está agotando ya lo que hay en despensa y no va a haber qué exportar. Y por ende va a haber un tremendo problema. Conclusiones finales, ingeniero Sillonis, sobre el tema. No, pueden negociar todo lo que quieran, pueden pedir lo que quieran, pero no se puede bloquear la carretera. A mí me parece una falta grosera de parte del Estado de haber permitido un bloqueo tan largo. Hemos vuelto a prácticas que ya no se daban. Claro, tienen que desbloquear esa carretera y que siga la negociación. Y por supuesto cada uno asuma su responsabilidad. El Estado en haber incumplido tantos compromisos. La lección aprendida es que hay que desconfiar del Estado. Sí. El Estado nunca cumple, porque en realidad el que lo tiene que ejecutar no es el que lo acordó, porque hay tal rotación de funcionarios en el Estado peruano, el funcionario público está tan mal muy considerado. Decepcionado queda usted, ingeniero, de su paso por la gestión pública. No, yo estoy muy agradecido de haber vivido esta experiencia y estoy fascinado de lo que he aprendido, de lo que he descubierto, pero tengo que ser objetivo. El Estado es inoperante, el Estado peruano, con ese nivel de remuneraciones, ¿no? Con la burocracia, con la corrupción que se ha enquistado, con el clientelismo político, es un Estado inoperante, no funciona, ¿no? Entonces, lo menos que debemos exigir los ciudadanos al Estado es que por lo menos el derecho de tránsito se respete, porque aquí hay mucha gente afectada, sobre todo comuneros de la zona que no pueden transitar libremente. Entonces, empecemos por lo primero, que se restablezca el tránsito y que negocien lo que quieran, pero con tránsito libre, ¿no? Muchas gracias. ¿Quiere decir algo final? Yo solo quiero decir una cosa. Mire usted, el Estado ha tenido, a partir del viaje del señor Vizcarra a propósito de la violencia de 2016, el señor estuvo ahí, el que ahora es presidente de la República estuvo en Cochabamba, cuando se produjo un muerto, porque el año anterior se han producido 3 muertos. Estuvo ahí y se dio cuenta que en efecto
No había ningún desarrollo en una zona donde se supone que estaba invirtiendo 10.000 millones de dólares. ¿Qué hizo? Constató esto y dijo, pues ahí está su discurso, el presidente y exministro Vizcarra. Acá hay enorme pobreza, pese a que hay más de 10 años acá de la minería. Y luego se dio cuenta que el primero en incumplir había sido el Estado. Claro. Y por eso es que él hace un plan, formula un plan de desarrollo, se compromete con 2.200 millones de soles para inversión. ¿Y sabe qué? Termina incluso en una ley. Acá está la Y ley. tampoco se hizo. Esta ley es de desarrollo. Por eso, me están dando la razón. El Estado es inoperante. Ah, sí, estamos de acuerdo en eso. Pero ahora la salida no es en este momento de coyuntura, después de 50 y tantos días, entrar a la bruta y sacar a la gente. claro. Hay que agotar hasta el último. Y que los mediadores jueguen un papel, bueno, que jueguen un papel, Pero pero rápidamente. con el respeto de las libertades de tránsito, con De el tránsito. respeto de la propiedad menos que privada, podemos exigir es porque eso. si no el contagio Yo estoy de sería acuerdo con eso, tremendo. pero hay coyunturas en las que si el propio Estado hace un ineficaz para poner las leyes en orden, pues un nivel de flexibilidad, no contra la ley, sino para resolver un tema tan grave, nos puede llevar a una solución más feliz que, imagínense ustedes, que matar la gallina No, de los no, huevos no. de oro. ¿Ah? No, ni Porque matar la imagínense, gallina de los matar la huevos, gallina ni- de oro, ni- ahí sí, ni- ahí ni se acabó. matar a Además, nadie. mire, Apurímac tiene en cartera pronto más de 10.000 millones de dólares en inversión en minería. Si este proyecto se detiene o fracasa, olvídese, no hay mayor inversión. Bueno, yo les agradezco esto, esperemos que encuentre solución porque hay otros problemas en el país. Hay una inundación terrible en Junín, en todo el Brain. Las Una imágenes sugerencia están- más sí. final. Yo quiero decirle públicamente al gobierno que si hay disposición y se toman las medidas correspondientes, adecuadas, la seguridad necesaria, etcétera, porque tampoco puede haber diálogo de sordos, ni solo puede haber voluntad de diálogo de una sola parte, tiene que haber voluntad de ambas partes. Ahora que el presidente de la comunidad está libre, yo sugiero que el presidente del Consejo de Ministros, como me corrigió el doctor Calle, no hay premier acá, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros esté allí. Correcto. Y necesitamos que esté el defensor Sí. del pueblo. Todavía están, El defensor del están pueblo. queriendo quemar fusibles, ¿sí? Y hay que jugárselas totalmente. Bueno, ya estamos en tiempo, le agradecemos al ex congresista y apurimeño de pura cepa, el Tercer es. Villanueva, y Shane al and Shane. ex gobernador de Ica, el ingeniero Fernando Silloniz, que esperemos regrese a la gestión pública. Hay que estar, ingeniero, hay que estar, hay que estar, jugársela. pero hay que ser hay que objetivos. jugársela, y hay que ser objetivos. También hay que aportar al saber país, qué ¿no? es lo que hay Hay que que- enfrentar. la Les voluntad de agradecemos servir. y llegó el momento de irnos a otra pausa comercial y regresamos con más ya en la segunda hora de las noches informativas aquí a través de la señal de Vía TV.